Bueno, entonces, como siempre, accedemos a los talleres a través de la página del colegio. Por el lado de vida escolar, académica, gestión de las áreas, jornada mañana, naturales. Allí encuentran guías biología 9.2 y 9.3. En este caso tenemos el enlace que nos lleva a esta dirección novenocn.blogspot.com para que la tengan presente. Yo se las estoy enviando, también se las he enviado a los correos, ustedes todos lo deben tener. Tenemos segundo periodo, taller 4, mutaciones genéticas. Tenemos la primera indicación de este taller, que es copiar el texto y resolver el ejercicio para enviarlo al correo del 17 al 21 de mayo. Algunos ya lo han hecho, ya lo han enviado, les ha ido muy bien. Otros de pronto tienen alguna retroalimentación, principalmente de los dibujos que los voy a explicar ahorita en el desarrollo del taller. Estas son las primeras fechas. ¿Qué significa? Ustedes deben enviarlo entre hoy y mañana, que son los días de clase que tenemos biología, para que pues no haya ningún inconveniente. ¿Qué sucede? Si de pronto ustedes tienen algún problema de internet, que de pronto no hubo conexión o algo, se les fue la luz, etcétera, tendría una segunda y última fecha, que es el 28 de mayo, después de la cual no se va a recibir ningún taller. Por favor, hagan esto en la primera fecha, no se esperen hasta la segunda. Sucedió que por estar consultando en las últimas fechas, algún estudiante tuvo un error en su equipo y no pudo mirar adecuadamente la página. Entonces, estas situaciones ocurren, pero resulta que si ustedes lo miran a última hora, pues no van a tener ninguna opción y van a sacar una mala calificación. Entonces es por ustedes mismos, por sus notas y además porque se dé el proceso como tal de manera adecuada, que ustedes vayan aprendiendo según los tiempos que tenemos estipulados. Tipos de mutación genética. Acá el texto inicia diciéndonos que en genética se denomina mutación genética, mutación molecular o mutación puntual a los cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN. Nos acordamos que el ADN es el componente fundamental y principal de los cromosomas en nuestras células y lleva la información genética que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Estas mutaciones en la secuencia de ADN pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en las proteínas resultantes. Un cambio en un solo aminoácido puede no ser importante si es conservativo y ocurre fuera del sitio activo de la proteína. De lo contrario, puede tener consecuencias severas, como por ejemplo. Entonces acá les preparé una pequeña presentación sobre ese primer ejemplo que nos presenta. A este lado tenemos la hemoglobina normal al lado izquierdo, que es una célula circular, redonda, como la pueden ver allí. Entonces, ¿qué sucede? Esta hemoglobina normal tiene en uno de sus aminoácidos glutamato, como tenemos acá, que la secuencia es guanina, adenina, adenina. Pero cuando hay una sola mutación de un solo nucleótido en esta secuencia que es guanina, adenina, adenina, nos puede quedar guanina, uracilo, adenina. Cambió uno solo, el de la mitad, ¿sí lo notan? Ese cambio hace que esta proteína, este aminoácido cambie a valina. Y ese solo cambio hace que la forma del glóbulo rojo en nuestras células de la sangre sea como una especie de bastón. En este caso, pues la imagen lo refleja como una media luna. Sin embargo, es como un bastón. Son células planas en vez de ser circulares. Solo ese cambio genera esta mutación, por así decirlo. Esta mutación genera unos inconvenientes en términos de circulación muy serios, puede generar trombos y demás, pero resulta que para algunas enfermedades como la anemia falciforme es una mutación que se genera, que se presenta muy a menudo, principalmente en poblaciones africanas que sufren de ese tipo de enfermedades. Resulta que el, la infección por anemia falciforme se da generalmente sobre glóbulos rojos circulares.
esta mutación ayuda a contrarrestar esa infección. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Posteriormente, el texto nos va a hablar de varios tipos de mutación genética. Como decíamos, hay un tipo de mutación que puede no tener ningún efecto, como es la mutación silenciosa. ¿Qué sucede en la mutación silenciosa? Ustedes pueden tener una o varias mutaciones silenciosas. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso el código genético que nos rige básicamente permite, por ejemplo, en el caso de algunos aminoácidos, como es el caso de la leucina que tenemos acá, permite que el último nucleótido que codifica para la leucina pueda cambiar. Entonces unos pueden tener una proteína basada en leucina que al final tiene uracilo, pero esa puede mutar a citosina o adenina o a guanina y sigue siendo leucina. Y cuando se presentan esos cambios, pues se dice que hay una mutación silenciosa, no hay ningún cambio ni en la proteína ni en su función. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Posterior a esto, tenemos otros tipos de mutaciones. Bueno, perdón, tenemos que estas mutaciones se pueden dar de esta manera. Puede haber una transición, es decir, que cambiamos una purina por otra. En este caso podemos cambiar una adenina por una guanina. Generalmente esos cambios pueden ser mutaciones silenciosas o pueden ser mutaciones no silenciosas, como veremos más adelante. Y la transición puede darse entre purinas o entre pirimidinas, es decir, puede cambiarse una adenina por una guanina o una timina por una citosina, por lo que tienen una estructura similar. Recordamos que la purina tiene un anillo y la pirimidina tiene dos anillos en su estructura química. La transversión que tenemos acá en azul representa estos casos, cuando se da un cambio entre adenina-timina o entre adenina-citosina o entre guanina-timina o entre guanina-citosina o lo mismo pero al revés, entre timina-adenina, timina-guanina, citosina-adenina, citosina-guanina. ¿Listo? Esas son las transversiones, cuando hay un cambio entre pirimidina-purina o purina-pirimidina. Continuamos entonces con tipos de mutación. Les decía que había un tipo de mutación no sinónima, es decir, esta sí generaría cambios. Acá tenemos el ejemplo en el cual la fenilalanina sintetizada por el código genético de los nucleótidos uracilo, 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 puede generar un cambio, cambiar el uracilo por la citosina. Esta mutación cambiaría el aminoácido si en vez de ser fenilalanina pasaría a ser serina. ¿Qué cambios puede haber? Resulta que la fenilalanina es hidrofóbico, es decir, no se mezcla con el agua, es como una especie de aceite. Y resulta que la serina es polar, es decir, sí puede ser soluble en agua. Perdón, creo que acá lo dije al revés. El hidrofóbico no es soluble en agua, es decir, es como una especie de aceite. La serina es soluble en agua, es decir, es como si fuera diluible, como si fuera más solvente. ¿Qué sucede con esto? Puede alterar en alguna medida la función de la proteína, ya que al ser hidrofóbico, seguramente habrá en esa característica de que no se mezcla con el agua, alguna parte de la función dentro de la proteína o dentro de la enzima. El texto también nos va a decir las mutaciones nulas, que acá las tenemos como mutaciones sin sentido, en el cual, por ejemplo, tenemos una secuencia que nos sintetiza para un aminoácido y resulta que por el cambio de un solo nucleótido, en este caso de citosina a uracilo, nos cambia de sintetizar un aminoácido a un codón de parada, es decir, se detiene la secuencia y entonces hay una alteración grave en la proteína porque se recorta de manera abrupta y se pierde se puede perder como tal su función principal. Acá nos dan un ejemplo que es la neurofibromatosis tipo 1, que es una enfermedad que se genera en las neuronas. Bueno, mutaciones de cambio de fase de lectura. Según los sitios de corte y empalme, lo encontramos así en el texto. Cuando los aminoácidos
que se sintetizan en la proteína no están relacionados dentro de ellas, entonces generan, por así decirlo, un caos en la proteína y no hay ninguna función en ella. El texto también nos dice los tipos de mutación de desfase que son de inserción y de deleción. La de inserción es cuando se inserta por accidente, por mutación, un nucleótido más dentro de la secuencia. Y por deleción es cuando se elimina uno de los nucleótidos dentro de la misma secuencia. Las consecuencias que tenemos son las mismas que veíamos anteriormente. Puede darse un cambio grave dentro de toda la secuencia por la presencia de un codón de parada o sencillamente porque se sintetice una secuencia de aminoácidos muy distinta a la original por este mismo cambio. Bueno, ¿qué tenemos en el taller número 4? Ya para terminar, deben copiar en el cuaderno de biología a mano este texto completo de este taller, hacer un mapa conceptual de este mismo texto, que es tipos de mutación genética, y hacer 3 dibujos de mutaciones genéticas. Recordamos que el taller anterior era mutaciones fenotípicas. Estas son mutaciones genéticas, es decir, son mutaciones internas que generan cambios, ya sea en la función o en la estructura de las proteínas. ¿Listo? Con eso entonces terminaríamos la presentación de este taller número 4 de Ciencias Naturales, segundo periodo, grado 9.